Buenas noches, Dios me los bendiga. Aleluya. Vamos a compartir una palabra en esta hora. Hay algo que he aprendido en estos días y quiero compartir con usted en esta noche. Y quiero que es algo de prevalecer en la fe. La fe es algo que todo cristiano debe tener ese espíritu de fe, porque la fe es un espíritu y necesitamos el espíritu de fe cada día, cada momento. Aún la palabra de Dios nos enseña que la fe es la espada, es el escudo para protegernos de cualquier ataque del enemigo. Por lo tanto, necesitamos fe. Necesitamos el espíritu de fe, y ese espíritu de fe solamente viene a través de recibir a Cristo. Es el momento cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, que el espíritu de fe que Jesús tiene nos transmite, empieza a habitar en nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que Él nos dio un espíritu de fe, una medida de fe. ¿Cuál es esa medida? La medida de fe es la que Cristo tiene, es la que Cristo usó, es la que Cristo sirvió. Entonces ese espíritu de fe viene a nuestra vida, pero depende de nosotros que esa fe vaya creciendo. Depende de nosotros que esa fe vaya aumentando. Porque es allí donde nosotros, por eso la palabra de Dios nos dice o nos enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y es allí donde nuestra fe empieza a crecer, porque Jesús nos enseñó de que la palabra que Él habla son espíritu y son vida. Entonces cuando nosotros escuchamos la palabra de fe, teniendo a Cristo en el corazón, entonces la fe va a ir creciendo. Pero la fe en sí tiene que crecer en medio de pruebas. O sea, una fe que no es probada, difícilmente tú le puedes decir fe. Porque es en los momentos difíciles, es en los momentos más cruciales donde nosotros como hombres, como mujeres de fe, vamos a caminar en fe. Vamos a ver las cosas espirituales. Porque hay una fe que llama al mundo, pero eso no es fe. No es fe espiritual, no es fe de Dios. Es fe humano que solamente cuando tú ves, entonces crees. Por eso es que la fe cristiana no se puede ver, es espiritual. Por lo tanto, tiene que crecer dentro de nosotros. Es Jesús dentro de nosotros. La gente le llama Dios o Diosito. Por eso depende, el Cristo que tú recibiste es el Cristo que habita dentro de ti, pero es la fe que se va a levantar, es la fe que va a ir creciendo de acuerdo a la palabra. Y vamos a Corintios capítulo 4, verso 13, segunda de Corintios 4, verso 13, aleluya. Le acompáñame a ese verso, por favor. Gloria a Dios. Si todos ya lo tienen, vamos a leerlo. Y dice la palabra del Señor en esta hora, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe. El mismo espíritu de fe que tuvo Cristo, el mismo espíritu que estuvo en Jesús, que está en el Padre, porque la Biblia dice que el Padre levantó a Jesús con poder, y es el mismo espíritu que está en nosotros. Pero ese espíritu no crece si nosotros no escuchamos palabra de fe, no escuchamos al espíritu de fe. La única forma que el espíritu crezca, el espíritu de fe, es que nosotros escuchemos palabras de fe, escuchemos palabra del Espíritu Santo. Entonces la fe empieza a crecer. Pero esa fe hay que ponerla por obra, porque una fe sin obra es muerta. Entonces nosotros tenemos que poner por obra la fe que el Espíritu está poniendo en nosotros.
Y es ahí donde empieza a suceder los milagros. Es ahí donde uno entonces ya no caminamos por vista, sino por fe a la palabra de Dios. Creer en esa fe. Pero tú no puedes caminar en fe si tú no crees que Jesús vive dentro de ti. Porque la misma palabra nos enseña que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces la fe va a ir creciendo. Mientras nosotros estamos mirando a Jesús, es Él quien va a hacer que crezca el espíritu de fe en nosotros, porque Él es el autor, Él es el que va a aumentar nuestra fe cada día cuando nosotros caminamos por fe, cuando nosotros ponemos por obra la fe que Él ha puesto en nosotros, entonces la fe va a ir creciendo. Va a ir creciendo cuando Dios hace un milagro en nuestra vida, cuando tú le creíste a Dios por un catarro que te va a sanar y lograste esa sanidad por medio de la oración, por medio de confesar la palabra, tu fe va a crecer. La fe va a crecer, ¿por qué? Porque tú creíste en un catarro, en una calentura, entonces la fe ya funcionó. Esa fe que tú confesaste, esa fe que tú creíste, ha rendido fruto, ha dado un fruto. ¿Cuál es el fruto? El fruto es que esa fe te sanó, porque tú le creíste a Dios. Y es así sucesivamente que la fe va creciendo. Pero es Jesús dentro de nosotros. Es creer que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y eso nos va a impedir también caminar por vista. Eso nos va a impedir caminar también o cometer algún pecado o retroceder. Porque la Biblia también nos enseña que nosotros somos los que tenemos fe para no retroceder. Los que tenemos fe para preservación del alma. Por eso la Biblia dice de que llega un momento que la fe, el fin de nuestra fe es el preservación, es la salvación de nuestra alma. O sea, yo he llegado a entender, yo he llegado a comprender que la fe no solamente es para un milagro, no solamente es para recibir una bendición, no solamente es para que Dios te bendiga. La fe también es para salvación de mi alma, que es lo más importante. Creer que voy a ser salvo, creer que Dios me ha dado la salvación, creer que si yo persevero en la palabra, persevero creyendo la palabra, persevero creyendo a Dios, mi alma se va a salvar, mi alma va a llegar al cielo, que voy a llegar a ver al Padre, a ver a Jesús, estar delante de ese trono de gloria, aleluya. Eso es parte, ese es el fin de nuestra fe. Por eso nosotros necesitamos, nos pide Dios perseverar. Los que perseveren al fin, hasta el fin, ese será salvo. ¿Quiénes se van a ser salvos? Los que perseveren, los que tienen fe, los que practiquen la fe, porque el final de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. Por eso es que la fe es un espíritu. El mismo espíritu de fe que tuvo Jesús, el mismo espíritu que le dieron a Jesús, es el mismo espíritu que nos da a nosotros. El asunto es que cada hombre, cada mujer tiene que hacer que la fe que Dios deposita en nosotros vaya creciendo, no que vaya menguando. Si nosotros no creímos en el momento cuando Dios dice en su palabra, todos los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú no lo creíste así, si tú no lo creíste de esa forma, que tú recibiste a Jesús en tu corazón, no hay una transacción, no hay un cambio, porque el cambio va a venir cuando tú crees que Jesús vino y habitó en tu corazón, que Jesús está dentro de tu corazón, que Él es el autor de tu fe. Él te va a dar fe para preservar, Él te va a dar fe para perseverar, Él te va a dar fe para la salvación de tu alma, Él te va a dar fe para sanar, Él te va a dar fe para orar por alguien. O sea, es Jesús. Finalmente, Él es el autor, es el que crea fe dentro de nosotros. Por eso es que hay que creerle a Jesús. Por eso hay que creer la palabra que Dios nos da cada día. Cada día Dios nos da palabra. Cada día escuchamos palabra de los hombres de Dios. Y eso te va a ir creciendo la fe. Va a ir aumentando tu fe creyendo
la palabra de Dios, porque es espíritu y es vida lo que nos da. Por eso es que nosotros tenemos que creer lo que Dios dice en su palabra. Lo que Dios dice en su palabra, allí en Hebreos 12:2 nos dice bien claro la palabra del Señor, aleluya. Dice allí, Hebreos 12, bien claro, dice allí que Jesús, dice allí bien claro, dice ya, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El consumador, o sea, Él es el que va a producir, pero Él necesita ver tu fe. Aleluya. Jesús dice que la palabra que vio la fe de aquella mujer y le dijo, mujer, tu fe es grande. Cuando le dijo Jesús a aquella mujer, pues ¿cómo te voy a dar la comida de los hijos? No es bueno quitarle la comida de los hijos para darle a los perrillos. Jesús, dice la palabra que Jesús vio a aquella mujer que tenía una fe grande. Y Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe. Entonces quiere decir que nosotros cuando le creemos a Jesús, cuando Jesús habita en nuestro corazón, Él puede crecer nuestra fe dentro de nosotros, porque Él habita dentro de nosotros. Por eso la palabra nos enseña cada día de que vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. Va a llegar el momento que tengamos la misma fe de Jesús. Por eso Él dijo, yo voy al Padre y ustedes mayores cosas harán. O sea, ¿qué nos da a entender esa palabra? Nos da a entender de que llegará el momento, llegará el día que uno de nosotros, cualquiera que le crea a Dios, puede resucitar muertos. Puede tocar cualquier muerto y puede resucitar, porque Él lo dijo, pero es Él quien lo va a hacer, no nosotros. Es a través de nuestra fe. Nosotros tenemos que aprender a ver la gente que está creyendo en lo que estamos predicando, que está creyendo de que va a recibir algo, como aquel cojo de la iglesia de la Hermosa. Dice el apóstol Pedro, dice que vio que tenía fe para recibir. Aquel cojo quería recibir algo de los apóstoles. ¿Y qué es lo que recibió? Recibió un milagro. Tenían deseo, había una fe que iba a recibir algo de los apóstoles. Entonces Pedro, mirándolo fijamente, le dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús, levántate. Y aquel hombre se levantó. ¿Por qué? Porque había fe en ese hombre, creyendo por lo que iba a recibir. Pero Dios le dio mucho más grande, mucho más de lo que él pedía. Él pedía quizás una moneda, él pedía quizás, no sé, lo que estaba esperando de los discípulos. Entonces, pero Dios que es abundante, Dios que es rico en bendición, Dios que es rico en poder, le dio mucho más de lo que aquel estaba pidiendo. ¿Y qué es lo que le dio? Un milagro de sanidad. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Dice la palabra que inmediatamente aquel cojo se levantó y glorificaba a Dios, saltando, brincando, glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque había recibido algo que los apóstoles tenían, que era un espíritu de fe. Él tenía una fe quizás para recibir una moneda, pero los discípulos tenían algo mejor, el espíritu de fe de Cristo. Y eso es lo que hizo el milagro, que aquel cojo se levantara. Y qué lindo, porque Él es el que nos ayuda. Si yo pudiera testificar, yo desde que yo creía a Dios, desde que yo le creía a mi Señor, he visto milagros. He visto milagros porque le creí de todo corazón. Le creí de tal manera que hasta el día de hoy no hemos retrocedido. No hemos retrocedido en muchas ocasiones. Como pastor, muchas veces, padres, en la iglesia no ves gente. Más en esta pandemia, no ves gente. ¿Y qué es lo único que ves? Pura silla. Pero allí te tienes que permanecer. Ahí tienes que creer que Dios va a traer a la gente. Tú tienes que llamar las cosas que no son como si fuesen. Tener un espíritu de fe no solamente es decir yo tengo fe. Tener un espíritu de fe es caminar en fe. Yo he entendido esto, que hay una fe humana y hay una fe
que procede de Dios, un espíritu de fe. La fe humana o la fe que tiene todo mundo, aunque no sea cristiano, aunque no ha recibido a Cristo, todo mundo dice que tiene fe. Es verdad, quizás tiene fe humano, porque cuando una esposa o alguien te dice, vamos a tal lado, por ejemplo, tu esposa te dice, llévame al súper. Lo primero que hace la fe humana es, espérame, veo cuánto tengo en la cartera. Porque uno sabe que cuando vas con una esposa al súper, te dice que va a comprar tal cosa y sale con el carro muchas veces lleno. Entonces necesitas fe para creer que Dios va a proveer. Pero el que no tiene fe espiritual, lo primero que va a ver es la cartera. Espérate, yo veo, solo tengo 1,000 pesos, así que no vamos a comprar todo lo que quieras, sino lo que alcance con los 1,000 pesos. ¿Me entiende? ¿Me explico? ¿Me puede entender eso? Para mí esa es la fe humana. Vamos a pasear, espérate, veo si tengo para pasear, si tengo para comprar tal cosa. O sea, primero es ver lo que me da a entender que es una fe humana. Pero cuando uno tiene fe espiritual, tú caminas, tú no preguntas, tú no miras, tú caminas. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña que todo aquel que es nacido del Espíritu, todo aquel que tiene el Espíritu Santo, dice, tú caminas, tú no sabes para dónde vas y para dónde vas a ir, a dónde el Espíritu te va a llevar. ¿Por qué? Porque somos nacidos del Espíritu. Hay un Espíritu Santo que habita entre nosotros. Eso te va a impedir retroceder. Eso te va a impedir hacer lo malo. Toda persona, yo he llegado a entender muy claro de que cuando la gente no ha recibido a Cristo o no cree que vive Cristo dentro de la persona es fácil que caiga en pecado. Es fácil que diga una grosería, es fácil que diga cualquier cosa porque no habita Cristo, no creyó que Cristo vive. No sabe que Cristo habita en su corazón, no sabe que está en el baño o está en oscuro, va a decir una grosería. Cree que no lo están viendo. Si Jesús vive, aquel que tiene temor, aquel que ha creído que Jesús vive dentro de su corazón, aunque esté de noche, aunque esté muy cerrado, él sabe que vive dentro de él uno que se llama Jesús. Y ese es el que nos provee la fe cada día. Ese es el que nos da fe todos los días. Todos los días nos da la fe para creer, porque Él es el que produce. Él es el que produce en nosotros la fe. Es el autor. Cuando dice que es el autor, Él lo produce, Él lo hace. ¿Me explico? ¿Me entiende? O sea, cuando la palabra de Dios nos dice que Él es el autor y consumador, ¿qué quiere decir eso? Que Él lo produce y al mismo tiempo Él lo consume. ¿Por qué Él lo consume? Es fácil, porque Dios no va a obrar por la intelecto humano. Él no va a obrar por tu necesidad. Él no va a obrar porque estás enfermo. Él va a obrar, Él va a hacer algo porque te ve que tienes fe, porque ve en ti fe. La palabra de Dios nos dice que cuando Él venga, cuando Jesús vuelva, dice, hallará fe sobre la tierra. ¿Qué me da a entender eso? De que Él va a venir por una iglesia victoriosa, que va a venir por un cristiano lleno de fe. Por eso la palabra siempre nos enseña, siempre nos lleva al camino correcto. La palabra de Dios nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. La única forma que el ser humano, que el Hijo de Dios, que el creyente le agrade a Jesús es que tú camines en fe. Es que tu corazón esté lleno de fe. Por eso yo soy una persona que creo en la fe de Dios. Yo creo que Dios puede obrar en cualquier circunstancia. A últimas fechas hemos creído de esta forma. No sé cómo usted cree, no sé cómo usted tiene la fe, pero nuestra fe, Dios nos ha fortalecido, Dios nos ha aumentado la fe creyendo. Mi papá tiene 88 años, mi mamá 84, mi suegro tiene 80 y tanto, igual que mi suegra.
y ya son personas adultas, muy mayores, por ratos se enferman, por rato les pasa cosas. Mi suegra y mi suegro estuvieron a punto de fallecer por circunstancias de enfermedades que ellos padecen. Pero ¿cómo sucede? ¿Qué pasó con nosotros entonces? Entonces llaman de Mérida para Chetumal a mi esposa, le dicen, ¿sabe qué? Mamá está así, papá está así. Y nosotros, yo y mi esposa, lo que hemos hecho es orar. Inmediatamente nos agarramos de la mano, yo y mi esposa, sea en la cocina, estemos acostados o estemos lo que estemos haciendo. Cuando llega esa llamada, he visto que eso da resultado. He visto que esa fe, de esa forma, la fe funciona. Inmediatamente nos agarramos de la mano, yo y mi esposa, y le digo, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidamos, Él lo hará. La última vez mi suegro, los médicos le determinaron que ya como 15 días de vida le quedaba. Y ese día llamaron a mi casa y le dijeron a mi esposa por sus hermanas de que mi suegro estaba ya a punto de irse. Y yo le digo a mi esposa, tranquila, Dios tiene el control. Empezamos a orar. Oramos en ese instante y en la tarde tuvimos oración en la iglesia, oramos también. Y mira, mis hermanos, mi suegro todavía vive y eso ya tiene como 6 meses que le dijeron que le habían dictaminado que se iba a morir. Y cada día, últimamente fue al doctor, le dijeron, no, pues su corazón de usted ya está funcionando bien. O sea, ¿qué me da a entender eso? De que la fe funciona, de que la fe, la oración de fe del justo puede. Dios obra, Dios es poderoso para escuchar nuestra oración, para creer lo que tú le pides, aleluya. Él mira nuestro corazón, que tenemos deseo, tenemos hambre de que algo suceda y sucede. Mi suegro todavía vive, bendito Dios. Últimamente a mi papá y a mi mamá les dio el COVID. Un hombre de 80, casi 90 años. Mi mamá de igual forma. Y todos allí con mi hermanito, allí todos les dio COVID. Y me llama mi hermanito un día y me dice, ¿sabes qué? Te lo tengo que decir porque no sé qué vaya a pasar. Tenemos COVID aquí en la casa y ya le dio a papá y a mamá. Inmediatamente yo vi que funcionó con mi suegro, yo dije también funcionará con mi papá. Nos agarramos de la mano, yo y mi esposa, y empezamos a clamar, empezamos a orar, empezamos a pedir y a declarar sanidad, a declarar que Dios es poderoso, que Él no es justo, que Él es justo que Él no es injusto, que Él es justo para acordarse de nuestro trabajo y que Él es justo para sanar. Y oramos y le pedimos a Dios que tome control de ese momento. Y para la gloria de Dios, mis padres viven. No fueron al médico, no los hospitalizaron. Bendito sea Dios, ya todo eso pasó. Pero para mí fue la oración de fe, fue lo que creímos yo y mi esposa. Dios obró, Dios hizo la obra, porque le creímos a Dios. Por eso es que yo estoy completamente seguro de que hay un espíritu de fe que habita dentro de nosotros, que cuando nosotros soltamos la palabra, el espíritu de fe se va directo, va directo donde tú lo envías. Donde tú envías la palabra penetra, la palabra llega y hace lo que tiene que hacer. Y mis padres viven todavía. Ellos ya brincaron ese momento, ellos ya están bien en el nombre de Jesús. Eso me da a entender que hay un espíritu de fe. Eso me da a entender de que Dios es poderoso. Eso me da a entender que Dios tiene poder, que Dios no miente, que Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Oyó eso?
según el poder que actúa en nosotros, según la fe que tengamos. No dijo el Señor Jesús, si tuviéramos fe como un grano de mostaza. No dice el Señor que aún tú le dirías a este monte, échate al mar y será hecho. Y que no dudar en su corazón, recibirá lo que él pida, lo que él desea. Si eso es lo que dijo mi Señor, si eso es lo que dijo el autor y consumador de nuestra fe, entonces si Él lo dijo, Él lo hará. Ahora, ¿por qué dice que Él es el consumador de nuestra fe? Porque Él no te va a dar nada sin fe. O sea, tú no puedes ir a Dios llevándole $1,000,000 y le digas, sáname, Señor. Porque no es así. Dios no necesita nuestro dinero. Él es el amo y Señor. Él es el dueño del oro y la plata. Lo que necesita Dios, ver en nosotros que hay una fe poderosa. Que nos diga el Señor, como le dijo a aquella mujer sinoferiza, mujer, grande es tu fe. Hombre, es grande tu fe, sea como tú creíste. Eso es lo que Dios quiere. Por eso la palabra de Dios dice que Él es el consumador. Él va a consumir, Él va a pedir cuentas. Él nos va a consumir esa fe que Él mismo nos da. Por eso es que con Dios tú no puedes ir dándole una ofrenda para que te sane. Viene a mi mente cuando a Pedro le ofrecieron, a Pedro o a Pablo, no me acuerdo exactamente ahorita, pero a Pedro le dijeron que querían aquel don que ellos tenían. ¿Y qué es lo que Pedro le contestó a aquel hombre? Él le dijo, perece tú y tu dinero. ¿Por qué? Porque Dios no lo podemos comprar con dinero, pero sí lo podemos atraer con nuestra fe, con el espíritu de fe que Él nos ha puesto en nosotros. Con ese espíritu de fe Jesús va a venir y te va a tocar. Jesús va a venir y te va a sanar. Jesús va a venir y te va a proveer. Jesús va a venir y va a hacer un milagro en tu vida. ¿Por qué? Porque así es Dios. Él va a haber fe en nosotros. Por eso no importa donde quiera que estés, no importa donde quiera que esté hablando la palabra, no importa donde esté la persona que tú estés orando por él, el espíritu de fe va a ir y va a ir a sanarlo. Yo lo he comprobado. Yo desde Chetumal, yo oro por mi padre, oro por mi madre, oro por mi suegro, oro por mis suegras. Desde allí oramos y Dios hace el milagro en Mérida. Para la gloria de Dios, Dios ha sido bueno con nosotros. Así que yo no sé cómo está su fe en esta hora. No sé qué es lo que Dios no te ha dado, qué es lo que ha pasado con su fe. No sé, pero yo te invito para que tú permitas que el espíritu de fe que Jesús ha depositado en ti vaya creciendo. Vaya creciendo de una forma, escuchando la palabra de fe, escuchando la palabra del Espíritu Santo. Es así como va a crecer tu fe. Es así como tú permites que el Espíritu Santo agarre tu espíritu y le vaya inyectando el espíritu de fe. Y tu espíritu va a ir creciendo. Tu espíritu va a ir creciendo. Aleluya. Porque entonces llegará el momento que tú digas, porque por fe andamos y no por vista. Todas estas palabras aparentemente se oyen lindos, porque por fe andamos y no por vista. ¿Cuánto de nosotros confiesa esa palabra? ¿Cuánto de nosotros se sabe de memoria esa palabra? Pero si esa palabra no lo recibe el Espíritu que habita en ti, la fe no crece. La fe no crece porque solo serán palabras. Son palabras muertas. La palabra tiene que ir con espíritu. La palabra tiene que recibirlo el espíritu. O sea, en la carne yo no puedo andar. No puedo andar por fe si no tengo el espíritu de fe. El mundo entero, mira, la gente dice yo tengo mucha fe. ¿Y qué sucede con la persona? En el primer momento que no tiene dinero en su cartera, ¿qué es lo que hace? Va a empeñar, se va al monte de Piedad
o va con el vecino a prestar dinero, a hacer préstamo. ¿Eso es espíritu de fe? No. No estás andando en el espíritu. Estás andando por vista. Por eso necesitamos, no importa, amaneces sin dinero, tú créele a Dios. Tú créele a Dios. Ora, pídele al Espíritu Santo, Señor, no sé qué vas a hacer, pero yo he invocado tu nombre. Yo te he creído. Yo estoy creyendo tu palabra. Señor, yo soy tu hijo. Y tú sigues confesando la palabra. Tú sigues creyendo a Dios hasta el último momento. Algo Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer. La prueba lo tiene uno muchas veces con nosotros como pastores. Somos los primeros que tenemos que experimentar, caminar en espíritu y no por vista. Somos nosotros los pastores. Hace ya 6 meses que no trabajo. Y la iglesia ya casi no llega. Por la pandemia se vino todo abajo, ustedes lo saben. Ya solo hay una reunión domingo, si alcanzaron a llegar domingo, algunos. Pero Dios ha sido fiel porque le estamos creyendo. Dios ha sido fiel, ha suplido la necesidad. Cuando a mi esposa le detectaron cáncer de mama, no era fácil. En medio de la pandemia tuvimos que hacer análisis de todo tipo. Dios proveyó. Dios proveyó para ese análisis. Fueron como 8 o 10 análisis que se hace. Y eso cuesta. Porque todo está cerrado. Todo hay que hacerlo particularmente. Y Dios ha sido fiel. Cada vez que vamos a Campeche, ahí cada mes teníamos que ir a Campeche. Son 3,000, 2,500, 3,000 pesos de gasto. No había cultos, no había entradas. Pero Dios fue fiel. Dios proveyó. Lo más que Dios ha hecho estos últimos días. Escucha esto, hermano. Tal vez te pueda servir, tal vez te pueda ayudar, porque necesitamos fe para este tiempo. Dice la palabra del Señor que la maldad aumentará y muchos se enfriarán, el amor de muchos se enfriará. Por eso necesitamos palabra de fe, necesitamos oír a gente que ha experimentado fe, que ha vivido en fe. Hace como 2 meses, de repente mi padre se enfermó y estuvo a punto de morir porque empezó a sangrar por la nariz y nadie sabía qué pasaba. Lo llevaron al médico y se detuvo un poco la hemorragia, pero al día siguiente siguió una hemorragia terrible. Y ellos estaban en un poblado como a 1 hora de Mérida, y horas de la noche lo tuvieron que llevar hasta Mérida. Y llega con el doctor y le dice que tienen quistes en la nariz y que reventaron, y si no se opera podría perder la vida. Inmediatamente mis hermanos nos hablaron a cada uno de nosotros y nos dijeron que va a salir 30,000 pesos la operación y que lo que tengamos y hay que juntarlo. No le voy a mentir, hermano, Dios sabe, como dijo Pablo, Dios es testigo. Yo tenía 5,000 pesos, lo estaba yo guardando para ir con mi esposa a Campeche.
Y cuando me hablan en ese momento que mi papá necesitaba una operación inmediatamente, le dije, yo te mando los 5,000 que tengo. Inmediatamente llamé a mi hijo, lo fueron a depositar y mi esposa estaba así y me dice, oye, tenemos que ir a Campeche. O sea, diciéndome mi esposa, ¿qué pasó? O sea, es parte de lo que estamos juntando para ir al médico. Yo le dije a mi esposa, tranquila, Dios va a proveer. Mis amados hermanos, ya Dios había proveído. Ya Dios había depositado 5,000 en la cuenta, pero nosotros no lo sabíamos. A mi esposa le habían avisado antes que yo diera los 5,000. Ya Dios había depositado 5,000 a nuestra cuenta. Nadie lo sabía, ni yo ni mi esposa. Mi esposa ignoró el mensaje que le mandaron. Borró el mensaje porque ella no sé qué pensaba, pero borró el mensaje. Era un ticket de un depósito que le mandaron y ella ni lo tomó en cuenta, borró ese mensaje. Y llega el momento, yo envío los 5,000 pesos y nos quedamos sin nada. Y ella está desesperada porque faltaba 2, 3 días para ir a Campeche. En la noche me hablan los hermanos, aquellos que depositaron el dinero. Me dijeron, pastor, no sé si vio mi mensaje, le mandé a su esposa un depósito. Le digo, pues no sé, ¿no? Llamo a mi esposa, le digo, pues sí, yo vi el mensaje, pero no sé qué es, yo lo borré. Agarro, le digo al hermano, pues sabe qué hermano es que lo borró. Bueno, te lo voy a reenviar. Y me reenviaron, era un depósito de 5,000. Y le digo a mi esposa, Dios proveyó, porque le creímos a Dios, hermano. El espíritu de fe estaba actuando, estaba bendiciendo, estaba haciendo lo que creímos, porque le creímos a Dios, porque Dios es bueno, aleluya. Entonces andábamos por vista o andábamos en fe. No, andamos en el espíritu de fe. Le creímos a Dios, porque si yo hubiera andado por vista no lo hubiera mandado. Pero como le creímos a Dios, le creo a Dios, Dios ya había depositado, ya había hecho la transferencia a nuestra cuenta. Entonces, por eso yo le puedo decir, yo le puedo testificar de que Dios es poderoso, Dios bendice, Dios suple, Dios escucha oración de fe. Y por último, ahí en 2 Corintios capítulo 13, verso 5, dice la palabra del Señor, aleluya. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Si estáis en fe. O sea, ¿qué me dice la palabra? Que nosotros como hijos de Dios tenemos que examinarnos cada día. Si estamos viviendo en fe, si estamos creyendo a Dios o no. Examinaos pues, dice aquí muy clarito, examinaos a vosotros mismos. No tengo que examinar a nadie, yo me tengo que examinar. Yo tengo que meditar cómo estoy, qué hago. ¿Estoy caminando en fe o no estoy caminando en fe? ¿Estoy actuando en fe o no? Dice la palabra, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. O sea, te examines, usted tiene que saber si de verdad Cristo habita dentro de ti. Si vive el autor y consumador de la fe. Por eso muchas veces no hay fe en el cristiano, porque no cree que Jesús vive dentro de él. Porque no cree, lo primero es creer que Jesús vino a vivir dentro de nosotros, que Él está viviendo dentro de nosotros, que Él es el que nos hace caminar, es el que nos hace ir hacia Él, aleluya. Pero si tú caes en pecado, si tú retrocedes, yo he visto cristianos
que retroceden, que hoy están y mañana no están, hoy asisten y mañana no asisten, o solamente van domingos. No hay un espíritu de fe. No habita un Cristo dentro de la persona. Porque es fácil retroceder, es fácil no ir donde está Dios. ¿Por qué? Porque no habita Cristo. Porque Cristo te va a llevar donde está Cristo. Y la Biblia dice que cuando se reúnen los santos, Dios desciende donde lo alaban, donde lo adoran. Y muchas veces podemos sentir su presencia, literalmente, tangiblemente. Mucha gente puede sentir que alguien lo tocó, puede sentir que alguien sucedió algo dentro, o sintió que alguien lo tocó, sintió, o sea, es allí donde, allí está Cristo, allí está Jesús. Entonces cuando tú tienes a Cristo, tú vas a ir donde se alaba a Dios. Tú vas a ir donde están exaltando a Cristo, aleluya. ¿Por qué? Porque habita dentro de ti. Porque la palabra de Dios nos dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Andarán dos juntos? O sea, aquel que no tiene a Cristo no va a querer estar donde están los que tienen Cristo, los que tienen a Cristo. La gente sin fe no quiere andar con gente de fe. La gente con fe no quiere andar con la gente que no tiene fe. O sea, nos aconseja muchas veces de que aún Pablo dice, no comas con ellos. Aquellos que son rebeldes, aquellos que no quieren nada con Dios. O sea, la misma palabra nos instruye, nos dice que tenemos que andar con gente de fe, con gente que le cree a Dios, con gente de verdad que ama a Dios. Con esos tenemos que andar, con esos tenemos que frecuentar, a ellos tenemos que hablar, con ellos nos vamos a involucrar, porque no te va a traer abajo tu fe. Porque no te va a hablar cosas negativas, porque no te va a hablar cosas de incredulidad, te va a hablar cosas de fe. Yo cuando hablo con la gente, yo le hablo lo que Dios hace, las maravillas que Dios hace en nuestra vida creyéndole a Él. Es por eso que yo creo firmemente de que el espíritu de fe es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. Entonces, cuando tú crees en Cristo, Cristo viene a habitar dentro de ti. Un mismo espíritu. El mismo espíritu que yo tengo, espíritu tienes tú. Es el mismo espíritu. Depende de nosotros que ese espíritu de fe vaya creciendo. Que ese espíritu de amor vaya creciendo. Que ese espíritu de misericordia vaya creciendo. Que ese espíritu, o sea, todo lo que tiene Dios vaya creciendo en nosotros. Por eso yo creo que el que tiene a Cristo ama a su hermano. Yo creo que el que ama a su hermano es alguien que confía en Dios. Es alguien que ama a Dios. Aleluya. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Aleluya. Amén. Amén, hermanos. Aleluya. Esa es la palabra. Eso es lo que hemos estado viviendo en este tiempo. Eso es lo que Dios nos ha enseñado en este tiempo de la pandemia. Dios nos ha afirmado con una fe terca, con una fe poderosa. Nuestra fe va creciendo hacia Él. Hacia Él. Es hacia la salvación de nuestra alma. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que los que tienen aquella esperanza, los que tienen esa esperanza de ver a nuestro Señor, aleluya, de reunirnos con Él cara a cara, esa es nuestra esperanza. Está muy pronto, está muy cerca. Está más cerca de cuando creímos. La salvación de nuestra alma está a punto de acontecer, aleluya. Será el acontecimiento más grande cuando Jesús levante a su iglesia, cuando aquellos que prevalecieron, aquellos que creyeron hasta el fin, esos serán arrebatados. Si no tenemos fe para ver un Dios espíritu, ¿cómo te vas a levantar? ¿Cómo vas a subir al cielo? Con un cuerpo celestial. Porque la Biblia nos enseña que en un abrir y cerrar de ojos, cuando la trompeta suene, aleluya, dice, los que mueren en Cristo Jesús resucitarán primero, y los que hayamos quedado juntamente con ellos encontraremos
nos encontraremos con nuestro Señor Jesucristo en los aires. Y así estaremos con Él por mucho tiempo, alabándole. Aleluya. Amén. Así que Dios les bendiga en esta hora. Dios les bendiga. Salúdense. Gracias por esta oportunidad. Les amo en el nombre de Jesús. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.